Saludos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la bienvenida a nombre del Movimiento La Red, una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. Nos encuentra en YouTube, Instagram y Facebook. También nos encuentra en www.movimientolared.com. A continuación, presentamos un nuevo encuentro de adoración y predicación que nos permitirá unirnos ante la presencia de Dios, a pesar de las distancias que nos separan. Le rogamos que nos regale un like, me gusta, que nos deje un mensaje positivo, que comparta este video en sus redes sociales y que continúe orando por nuestro ministerio. Si tiene alguna petición de oración que desee compartir con nosotros, puede enviarla al correo electrónico compartido en pantalla. Adoremos a Dios. Bendiciones, amada iglesia. Estamos contentos de estar una vez más a través de este medio con el propósito de glorificar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Quiero compartir con ustedes este versículo que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 2, versículo 5 en adelante. Mire lo que dice. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén a esta palabra. Damos gracias al Señor porque Él decidió venir a buscarnos, acercarse hasta nosotros y alcanzarnos con su amor y con su gracia, salvarnos, redimirnos y poder darnos acceso libre ante la presencia del Padre como hijos, con la potestad de ser llamados hijos. Así que por eso nosotros hoy con libertad podemos adorarle y podemos alabarle. Qué bella historia de su excelsa gloria, bajo el Salvador, Jesús mi Redentor, nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. Vida, mi Redentor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Don admirable, tan incomparable, de plena salvación y eterna redención. El sol divino brilla en mi camino, su luz alumbrará mi corazón. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi Redentor, el Rey
Dios de amor, el Rey de gloria, vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Todo es tuyo, y de lo tuyo te damos. Queremos darle un saludo muy caluroso a todas las personas que están viendo el encuentro de adoración y predicación del Movimiento La Red por medio de Misión Radio TV, Canal 77 en Honduras. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide y que la palabra que ustedes escuchen sea de mucha bendición a su vida. Recuerden esto: el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes. Como está escrito: repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple la semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes expresarán el afecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Para ofrendar al Movimiento La Red, todo lo que tiene que hacer es visitar nuestro portal movimentolared.com. Busque el botón de donaciones y allí podrá usted su ofrenda de una manera segura. Le agradecemos su apoyo. Que Dios les bendiga siempre. Movimiento La Red. Espiritualidad, discipulado, liderazgo. En este momento queremos ofrecer una oración pastoral. ¿Qué quiere decir eso? Una oración donde vamos a pedir por otras personas, vamos a interceder por otras personas. Bendito Dios y Padre Celestial, una vez más estamos delante de ti. Yo tengo peticiones. Mis hermanos y hermanas que están viendo esta transmisión también tienen peticiones. Todos nosotros tenemos deseos en lo profundo del alma. Y te pedimos, Padre amante, en el nombre de Jesús, que tú nos mires con ojos de bondad. Que des sanidad, que des liberación, que des nuevos caminos, que proveas salud, que proveas, Padre amante, empleo. Que nos ayudes, Señor, a enfrentar las pérdidas en la vida. Padre amante, mi hermano está dolido, mi hermana está herida. Mírale, Señor, y responde a su oración. Es lo que te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. La lectura de la palabra de Dios proviene del Evangelio según San Marcos y vamos a leer en particular versículos del capítulo 15 en la Reina Valera contemporánea. Específicamente, la palabra de Dios dice lo siguiente, en los versículos 14 y 15. Pilato les decía, pues, ¿qué crimen ha cometido?
pero ellos gritaban más todavía: crucifícalo. Pilato optó por complacer al pueblo y puso en libertad a Barrabás. Luego mandó que azotaran a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. Esta es la palabra de Dios para nosotros. Escuchemos palabras de vida. ¿Quién mató a Jesús? Hay todo un debate histórico sobre este asunto, de quién fue la persona responsable o quiénes fueron las personas responsables del asesinato de Jesús de Nazaret. Y para contestar esta pregunta tenemos que entrar en varios asuntos políticos, étnicos y raciales, aparte de los religiosos. Hay algo que nosotros no podemos negar, y es que a través de los siglos, muchas personas, llamándose cristianas y en el nombre del cristianismo, culparon al pueblo judío del asesinato de Jesús y los persiguieron. ¿De qué los acusaban? De deicidio. Esa es una palabra que probablemente usted nunca había escuchado o nunca ha dicho. Significa matar a un Dios. Deicidio. Es una acusación falsa y es una acusación que se ha utilizado para legitimar el odio, la persecución y la opresión. El genocidio, que quiere decir el asesinato de toda una generación, de todo un pueblo, del pueblo judío. Esto lo podemos ver como una simple estratagema de personas que querían lograr algo y utilizaban esto como una excusa para quedarse con las tierras, para expulsar, para hacerle daño a comunidades judías. Y tenemos que reconocer que esto fue así y que a través de los siglos, aunque usted y yo no lo hicimos, si usted y yo nos consideramos como personas cristianas, desgraciadamente otras personas cristianas que vivieron antes que nosotros fueron responsables. Y nosotros hoy debemos hacer un compromiso con Dios, primeramente de confesar el pecado de haber estado persiguiendo a ese pueblo, de rechazar esa herencia racista, pero también de rechazar todo nuevo intento de intolerancia contra los judíos. Es increíble. Han pasado casi 2000 años de la muerte y resurrección de Jesús. Y todavía hay personas que, esbozando el argumento del deicidio, siguen persiguiendo a las personas judías y expresando profundo odio en contra de ellas. Ahora bien, hay una pregunta que persiste. Si los judíos no mataron a Jesús, entonces ¿quién mató a Jesús? La respuesta a esta pregunta es relativamente sencilla, aunque mucha gente no la quiere aceptar. Jesús de Nazaret fue asesinado por el Imperio Romano, por el ejército de ocupación del ejército romano, por oficiales del Imperio Romano, que lo vieron como una amenaza para la estabilidad política de Judea. De manera particular, las fuerzas de seguridad romanas decidieron asesinar a Jesús por 3 razones. Hubo 3 elementos que convirtieron a Jesús en un hombre marcado. En primer lugar, que estaba hablando de otro reino. Estaba predicando el reino de Dios. Y los romanos entendían que el único reino era el imperio. Pero no, Jesús hablaba de que había otro reino, que había otro gran poder y que ese poder no estaba sujeto a los asuntos mundanos. Usted se puede imaginar, si usted tiene el imperio más grande del mundo y usted está dominando todo el mundo conocido, que de momento alguien empiece a predicar de que hay un reino mayor que el de usted. Eso fue un problema para los romanos. En segundo lugar, Jesús llevó a cabo un acto profético. Y ese acto profético fue un desfile donde él entra a Jerusalén mientras la gente lo está vitoreando. La gente está alabando a Dios y la gente está dándole la bienvenida como uno de los hijos de David.
por lo tanto, como un heredero al trono. Nosotros conocemos ese episodio como la entrada triunfal. Y ese momento donde Jesús entra era un momento muy particular. Jesús entra el domingo antes de la Pascua. Ese era el mismo día donde entraban refuerzos del ejército romano desde Cesarea del Mar hasta Jerusalén. O sea, vean bien, desde el norte viene todo un grupo de militares. Desde el sur entra Jesús. Los militares vienen con todas sus banderas, con todos sus pendones, con todas sus armas y claro está, con el águila de oro que distinguía a cada legión romana. Jesús entra humilde, montado sobre un burrito. Eso tenía significado político. Los romanos también lo vieron como un acto de desafío al imperio. Y en tercer lugar, Jesús entra al templo de Jerusalén. Y en el templo de Jerusalén se supone que usted presentará sacrificios de animales. Pero la inmensa mayoría de la gente que llegaba durante las fiestas, como la Pascua, eran viajeros. Personas que habían caminado, viajado por montones de millas. Esas personas no iban a venir cargando por semanas o meses con un animalito, sino que lo que hacían era que cuando llegaban al templo, allí mismo compraban los animales para el sacrificio. Y claro está, como estaban entrando al templo de Jerusalén, no podían utilizar monedas paganas, porque las monedas paganas tenían imágenes de divinidades grecorromanas. Usted no podía entrar al templo a dar una ofrenda con una moneda que tenía la cara o el dibujo o el símbolo de un dios falso. Así que usted tenía que cambiar ese dinero mundano, impuro, por una moneda que se pudiera utilizar en el templo. Todo esto suena muy razonable. El problema es que todo esto se envuelve en un esquema de corrupción. La gente cobran una cantidad exorbitante por cambiarle la moneda. Y después le venden todos los animales a sobreprecio. Y muchos de esos animales, en vez de estar perfectos, como decía la ley, estaban enfermos, con piernas quebradas, a veces le faltaba un ojito, a veces tenían sarna, y así lo vendían. Y cuando usted decía, este animal no es perfecto, ellos decían, no, ya están aprobados por el sacerdote. Usted puede ir y le van a aceptar el sacrificio. Para colmo y remate, no solamente le robaban a la gente cuando cambiaban la moneda y cuando estaban comprando los animales, sino que las personas que recibían el contrato para vender esos animales y cambiar el dinero, le daban dinero de manera solapada por debajo de la mesa a los líderes del pueblo judío. Por lo tanto, había todo un esquema de corrupción. Y Jesús truena contra ellos y les dice que han convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Ahora, lo que quizá usted no tiene claro es que esa plazoleta del templo compartía una pared con un cuartel militar. La Biblia le llama el pretorio. Su nombre era la fortaleza Antonia. Desde allí, desde las 4 torres de vigía que había en la fortaleza Antonia, usted podía ver con toda claridad lo que estaba ocurriendo en la plazoleta del templo. Por lo tanto, los militares romanos vieron con toda claridad cuando Jesús hace este segundo acto profético y purifica el templo, acusando a aquellas personas con toda razón de corrupción. Por lo tanto, ¿quiénes son los que matan a Jesús? Lo matan los oficiales extranjeros, de un ejército extranjero, un ejército de ocupación que le servía a un rey extranjero. Le servía al emperador romano, que en aquel momento era Tiberio César. Entonces usted me va a decir, pero la Biblia habla de los judíos. Sí, pero no del pueblo judío, sino de los colaboradores con el imperio. Y aquí usted y yo tenemos que reconocer algo. Siempre que un país ocupe a otro,
y trate de colonizarlo, convertirlo en una colonia, siempre en ese país ocupado va a haber personas que se van a vender al mejor postor. Va a haber personas que van a traicionar a su propio pueblo, a su propia cultura, y se van a convertir en los intermediarios entre los poderes extranjeros y el pueblo ocupado. Esto se llama colonialismo. Y siempre hay líderes coloniales. Todo país que vive en una situación colonial ha pasado por esto. Durante estos días que estamos hablando sobre estos temas y haciendo estas grabaciones, en Ucrania hay una guerra. El ejército ruso entró a Ucrania y ha tratado de volverla a convertir en lo que fue por mucho tiempo, una colonia rusa. ¿Qué ellos han hecho? Entran a un pueblo, quitan al alcalde y ponen un alcalde que está a favor de ellos. Ese nuevo alcalde es ucraniano, pero está a favor de los rusos. Y así, cada vez que llegan a un lugar, lo que hacen es que buscan personas de ese sitio y los convencen, les dan dinero, les dicen que van a ser famosos, les dicen que ellos van a tener mucho poder, y esas personas del país se convierten en los representantes, en los intermediarios de los poderes extranjeros. Esas personas locales que apoyan a los invasores, esas son las personas que colaboran con los crímenes de los invasores, del ejército de ocupación. Pues mire, exactamente, eso fue lo que ocurrió en los tiempos de Jesús. Había una legislatura que se llamaba el Sanedrín, pero en su mayoría era una legislatura colonial. O sea, esas personas hacían lo que Roma quería. Habían líderes que gobernaban a merced del poder de Roma. Por ejemplo, Herodes Antipas, que era el tetrarca de Galilea y Perea, podía ser rey porque así se lo permitía el Imperio Romano. Y de hecho, él fue depuesto por los romanos. En ese sentido, nosotros tenemos que entender que como parte de todos los eventos de Jesús, sí, hubo personas judías involucradas en su muerte, pero no era el pueblo judío, no era la masa judía, no era la gente sencilla del pueblo, sino aquellos que se habían vendido al mejor postor y se habían convertido en los interlocutores y los intermediarios del imperio. Entonces, ¿quién mató a Jesús? Jesús fue asesinado por esos oficiales judíos, traidores a su pueblo, esos oficiales colonialistas, esa gente que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por salvar su pellejo y servir a los extranjeros. ¿Quién mató a Jesús? Un ejército de ocupación. Un ejército que fue enviado allí con personas que venían de distintas partes del imperio. Y fueron llevados allí y se les dijo, este hombre es un sedicioso y hay que asesinarlo. ¿Quién mató a Jesús? La orden fue dada por el gobernador militar que se llamaba Poncio Tiberio Pilato. Y Pilato, una de las cosas que hizo fue tratar de salirse del problema, de no matar a Jesús. Y empieza a buscar trucos y le dice, ¿qué les parece si les doy a escoger entre Barrabás y Jesús? Pero al final, cuando le dicen, si tú no matas a Jesús, le vamos a decir al emperador que ya tú no eres su amigo, que ya tú no eres amigo del César. Era una forma de decirle, si no matas a Jesús, vamos a decirle al emperador que tú eres un enemigo del Estado. Y ese era el primer paso para que una persona fuera depuesta, arrestada y asesinada por traición.
Lo interesante es que todos estos grupos se culpan unos a los otros. Los judíos dicen, bueno, nosotros no podemos matar a nadie. Así que el asesinato, el culpable fue Pilato. El ejército dice, nosotros hacemos lo que nos mandan. Así que el gobernador militar, Pilato, nos manda que lo matemos y por eso lo hacemos. Y Pilato dice, bueno, yo no lo quería hacer, pero la turba me obligó porque había mucha presión para hacerlo. Y se lava las manos. O sea, que lo que nosotros encontramos es personas que están participando del mal y cada una usa de excusa a la otra y culpa a la otra y yo no sé nada. Yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, pues yo no estaba allí. Nosotros vemos entonces que Jesús de Nazaret fue asesinado por un sistema político, colonialista, racista, que lo matan. No porque estaba predicando la verdad, sino porque pensaban que era un político que venía a crear una guerra civil para llevar a ese pueblo a servir a otros reinos. Porque no discernían las cosas espirituales. Recuerde lo que nos dice la Biblia, que las personas carnales no pueden comprender las cosas espirituales. Y el mensaje espiritual de Jesús, los romanos lo entendieron de manera carnal. Lo entendieron en la carne. Y por eso pensaban que Jesús era un sedicioso. A la distancia es muy fácil para nosotros juzgar a las personas que participaron del asesinato de Jesús. Los siglos nos dan claridad y nosotros podemos comprender que se tomaron decisiones equivocadas. Pero el hecho es que aunque nosotros no estemos allí, nosotros sí tenemos el mismo problema delante de nosotros. ¿A quién le vamos a servir? Porque todo ser humano le tiene que servir a alguien. Todo ser humano tiene que tomar una decisión. O usted le sirve al Dios del amor y de la vida, o le sirve a las fuerzas del mal y de la muerte. Eso es así. No tenemos escapatoria. Nosotros no podemos estar neutrales ante el mal. Nosotros no podemos decir, a esa mujer la mataron, yo no me voy a meter. Porque cuando usted dice, no voy a entrar en el problema, está tomando el lado del mal y de la muerte. Porque lo único que hace falta para que reine la maldad es que la gente buena no haga nada para evitar que pase lo malo. La Biblia nos llama a tomar decisiones. Y nos llama a tomar una decisión por las fuerzas de Dios, del bien y de la vida. Y no solamente eso está en el Nuevo Testamento. Cuando usted va al principio de la Biblia, el 5º libro de la Biblia, que se llama Deuteronomio, dice de la siguiente manera, en el capítulo 30, versículos 19 y 20. Hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes de que he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que tú y tu descendencia vivan, y para que ames al Señor tu Dios, y atiendas a su voz, y lo sigas, pues Él es para ti vida y prolongación de tus días. ¿Lo vieron? Siglos atrás, más de 3,000 años atrás, ya Dios había hablado, y había dicho, por medio de las Sagradas Escrituras, esta exhortación y nos está llamando a la vida a través del tiempo, a través de los siglos, desde los tiempos de Moisés. Dios nos dice, escoge la vida. Nosotros tenemos que tomar esa decisión. Echarle culpa a alguien por la muerte de Jesús no nos lleva a cambiar nuestras vidas ni a mejorar quienes somos. Pero sí nos lleva a reflexionar en dónde estamos usted y yo. Usted y yo somos instrumentos de la verdad, del bien, del amor, de la vida, de la justicia. Si la respuesta es que no, este es el momento de tomar partido por la vida, por el bien,
aliarnos al Dios de la vida, unirnos al Dios de la vida. Eso es lo que Dios desea, que usted y yo vivamos en comunión con el Dios bueno y que eso nos permita enfrentar y vencer todos los ataques que puedan hacernos las fuerzas del mal y de la muerte. Escoge la vida, dice la palabra de Dios. Habiendo escuchado la palabra de Dios para el día de hoy, damos gracias al Señor y venimos en oración. Le pido que usted se una a mí en esta oración diciendo: gracias, Señor. Gracias por la exhortación que nos da la Biblia. Gracias por la exhortación que nos da tu palabra. Gracias, Padre amante, porque tú eres bueno y porque tú nos llamas a perseverar en lo bueno. Ayúdanos, Padre amante, a rechazar los cantos de sirena del mal y de la muerte. Ayúdanos, Señor Santo. Ayúdanos a perseverar en el bien y en la vida. No nos dejes, Señor. Danos fuerza, danos valentía en la hora del deber para nosotros poder decir que somos siervos del único y verdadero Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir con ustedes este encuentro de adoración y predicación, esperando que haya sido de bendición para su vida. Le exhortamos a que continúe respaldando nuestro ministerio. Le recordamos que todos los jueves a las 7:30 hora de Orlando tenemos nuestros momentos de oración en vivo por Facebook y YouTube. Únase en oración. Esperamos contar con su sintonía la próxima semana y nos despedimos deseando que Dios le bendiga de manera especial. Únase al Movimiento La Red visitando nuestra página web www.movimientolared.com. Busque el Movimiento La Red en Facebook y suscríbase a nuestra página oprimiendo el botón de like, me gusta. El Movimiento La Red es una comunidad de fe que se reúne a través de las redes sociales. La participación es libre y voluntaria. Está abierta tanto para ser su principal comunidad de fe como para enriquecer su vida espiritual. La Red es un movimiento cristiano que no está afiliado a denominación alguna.